10. Volver a casa otra vez. Pasé los 2 meses siguientes en Dunnigan, un pueblo del interior de California, cerca de Sacramento. No fue nada especial lo que me llevó hasta allí, la verdad. Llevaba unos días conduciendo sin rumbo, durmiendo muy poco e ignorando las llamadas de mis padres, porque me había quedado sin nada que decirles ya. Me había quedado sin nada que hacer. Me detuve a reposar en una estación de servicio de las afueras de Dunnigan y vi un cartel que anunciaba que buscaban un trabajador para atender los surtidores en horario nocturno. Me pareció una buena opción. Había tenido que recurrir de nuevo a la tarjeta de crédito de mi madre, y eso no me gustaba, así que necesitaba un trabajo. Cada vez me costaba más dormir por las noches. Así que pasarlas introduciendo combustible en los depósitos de los coches que recalaran por allí me pareció una idea tan mala como cualquier otra. Con un poco de suerte, así conseguiría dormir durante el día y dejar de pensar en qué cojones estaba haciendo con mi vida. O no haciendo. Un día me cansé, como de todo en realidad, como de mi propia vida. Dejé el trabajo y acabé en Salt Lake City, la capital de Utah, después de conducir durante más de 10 horas y descubrir que necesitaba con urgencia un hotel en el que descansar y darme una ducha. Allí encontré trabajo en un restaurante de comida rápida, una de las pocas opciones laborales disponibles para mí que no implicaban servir copas, porque incluso mi propia convicción sobre mis antiguas adicciones empezaba a tambalearse, y eso me daba pavor. Fueron casi 3 meses en los que pasé allí, sumido en un estado intermedio entre el rencor contra el mundo por las cartas que me había repartido, el odio hacia mí mismo por no haber tenido ni puta idea de cómo jugarlas, y el terror absoluto a lo que me depararía el futuro. Había vagado por el país durante casi un año, y cada vez era peor, porque cuando había salido de Baltimore a mediados de septiembre, al menos tenía un objetivo en mi vida, aunque fuera algo difuso. Pero después de irme de Firepoint y de conocer a Lily en Seattle, me había quedado sin rumbo, sin una finalidad para mi viaje, pero sin capacidad todavía para volver a retomar una vida que se parecía en algo a la que tenía antes. Y ni siquiera sabía si algún día volvería a tener la voluntad de regresar. Decía Tolkien que no todos los que vagan están perdidos, pero yo, sin duda, lo estaba. Solo había una persona capaz de sacarme de mi apatía y de ese dolor que me consumía por sentir que estaba en un mundo en el que no había lugar para mí. Bueno, en realidad había dos, pero a Summer me había encargado yo de mantenerla lo más lejos posible de mi vida, y en las últimas semanas, incluso de mi pensamiento. Pero mi madre nunca me permitió que la alejara de ella, por muchos días que yo pasara ignorando sus llamadas. Siempre había un mensaje suyo recordándome que no estaba solo, que siempre tendría un lugar al que volver cuando me encontrara mejor, que todavía quedaban muchas vías por explorar para que yo pudiera seguir adelante. Hasta que, un día, explotó, y el miedo a perderla también a ella fue tan intenso que me hizo reaccionar. Era 27 de julio. Yo no lo sabía porque no estaba muy pendiente del calendario por aquella época, pero quedó claro en cuanto entendí el motivo de su llamada. Hola, mamá, respondí al teléfono sin saber todavía lo que se me venía encima. No soy tu madre. La dureza en la voz de mi padre
hizo que no necesitara verle la cara para saber que no iba a ser una conversación fácil. Papá, ¿está todo bien? ¿Por qué no me llamas desde el móvil de mamá? ¿Quieres que te diga la verdad? Elevó un poco el tono, y escuché a mi madre decirle por detrás que se callara. A estas alturas ya estaba empezando a preocuparme un poco más de lo recomendable. Porque tu madre ha sido incapaz de llamarte. Lleva llorando desde ayer y estoy empezando a estar hasta los cojones. ¿Pero qué ha pasado? Ayer fue el cumpleaños de tu madre, Logan. 60 años. Teníamos la esperanza de que tuvieras el buen juicio de venir a casa a celebrarlo. Pero es que, hostia, ¿ni una puta llamada en serio? Joder, papá. Estuve a punto de quedarme sin palabras, pero sabía que el silencio no sería una respuesta aceptable para él. Para mí tampoco. Lo... Lo siento mucho. Yo... Te paso con tu madre, me respondió, como si no pudiera soportar el simple hecho de seguir hablando conmigo. Mamá. Hola, hijo. Me saludó con la voz entrecortada y la sensación de que todo, absolutamente todo, lo estaba haciendo fatal se incrementó de manera exponencial. Mamá, lo siento muchísimo. Felicidades, le dije, aunque supuse que tendría pocas ganas de escuchar esa felicitación con retraso. Gracias, supongo. Logan, ¿puedes hablar? Podemos. Coincidí. Salí al pequeño balcón de la habitación del motel en el que me alojaba y me fumé un cigarrillo con la mirada perdida en el apartamento. Creo que esto ya no tiene ningún sentido. Bueno, hizo una pausa que me dio la sensación de que usó para reordenar sus pensamientos. En realidad, a mí me pareció desde el primer momento que no tenía sentido, pero supongo que tenía que dejar que te dieras la hostia tú solo. Me sorprendió escuchar a mi madre hablar con esa vehemencia y entendí que su límite de tolerancia a mis aventuras había sido superado. Y creo que ya lo has hecho, aunque puede que ni te hayas dado cuenta. Puede ser, reconocí, porque lo que me decía se parecía bastante a los pensamientos que me cruzaban la mente. Joder, mamá, perdona lo de tu cumpleaños. No me puedo creer que se me haya olvidado. Pero te juro que no sé en qué día vivo. No te tortures con eso y hazme el único regalo que quiero. Que vuelva a casa, afirmé. Prefería decirlo yo a que ella volviera a pedírmelo, porque me rompía cada vez que lo hacía. Exacto. Me quedé un buen rato en silencio, solo fumando en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano y los recuerdos del verano anterior flotando en mi cabeza. Entonces celebramos todos juntos el cumpleaños de mi madre, que coincidió con la visita que Summer y yo hicimos a Baltimore, aquella que había acabado con mi vida hecha añicos. ¿Qué había ganado en ese año lejos de toda la gente a la que me quería? Había conseguido deshacerme de mis fantasmas huyendo, o su sombra estaba ahora sobre mí, haciendo que tuviera un tamaño mucho mayor al real. Estaba dispuesto a seguir perdiendo cosas, a continuar en esa espiral de autodestrucción en la que solo saldría perdiendo lo poco que me quedaba. Todas esas preguntas rondaron mi mente en el silencio que siguió a la petición no formulada de mi madre.
Todas esas y muchas más. ¿Logan? Sí, mamá. Volveré a casa. ¿En serio? La esperanza que tiñó su voz me hizo casi más daño del que me habrían hecho otras veces sus lágrimas. Iré a buscarte en cuanto me digas. No, mamá. Se me escapó una risa muy breve. No hace falta que vengas a buscarme. Ya fui el año pasado. No solo eso. Noté como una lágrima se me escapaba por la mejilla porque empezaba a ser consciente de que había tomado la decisión de volver a casa y porque recordar cuánto había hecho sufrir a mis padres en el pasado siempre tenía ese efecto en mí. Viniste a por mí muchas más veces. Viniste cuando perdí a Summer y decidí liarme a puñetazos contra un árbol. Viniste cuando mis amigos llevaban horas sin localizarme y te encontraste a tu hijo medio muerto por una sobredosis. Viniste cuando era un niño de 6 años al que nadie quería y me diste una vida mejor de la que hubiera podido soñar. Cariño. Nos echamos a llorar los dos. Yo me disculpé por haber espaciado tanto en las llamadas las últimas semanas. Le conté que me había visto más perdido que nunca, que, reflexionando un poco sobre el último año, solo me había encontrado bien durante los meses que permanecí en Fairport y que, al marcharme de allí, había perdido el rumbo por completo. Mi madre solo repetía que no me preocupara por nada, que ahora encontraríamos las soluciones juntos. Creo que estaba tan feliz por mi regreso que ni siquiera escuchaba lo que le decía. Llegué a Baltimore en 3 días, después de conducir como un neurótico durante horas, parando lo justo para repostar gasolina, descansar un poco y comer lo mínimo. Hacía muchos años, durante la terapia en el centro de rehabilitación, había aprendido que, por mi carácter, solo era capaz de encontrar la motivación para seguir adelante si tenía un objetivo, claro. En el pasado había sido estudiar, hacer deporte y ser capaz de tener una vida normal sin alcohol y sin drogas. En aquel momento era volver a casa, algo tan simple y tan grandioso como eso, aunque no tuviera ni puta idea de lo que vendría después. Dediqué las horas muertas en el coche a hacer algunas llamadas. Hubo un tiempo en el que yo era un tipo popular y tenía amigos por decenas, pero ninguno sobrevivió a la época de la desintoxicación. No por culpa de ellos, o no en todos los casos. Yo también hice todo lo posible por mantener a distancia a personas a las que había decepcionado y a las que me daba vergüenza mirar a la cara. Desde entonces me había convertido en un tío más bien solitario y podía contar a la gente que realmente me importaba con los dedos de una mano. Y ese último año, recorriendo el país, si no para otra cosa, sí había servido para que incorporara 2 nombres a esa lista. Llamé a Lily y la puse al día de mi vuelta a casa. Nos habíamos mantenido en contacto por mensaje desde que nos habíamos conocido en persona en Seattle y habíamos llegado a una especie de pacto táctico en el que ninguno de los dos mencionaríamos a Summer. Lily se alegró de mi regreso y no pude evitar decirme que ese sería el primer paso de mi recuperación, pero que no me olvidara de dar los siguientes. Ambos supimos que se refería a Summer, pero no me apetecía discutir, así que lo dejé correr. Ya me quedaba solo un par de horas para llegar a Baltimore, cuando marqué el número de una de mis personas favoritas del mundo. Con Beth me comunicaba por WhatsApp desde que me había marchado de Fireport. Ella me había enseñado muchas cosas, algunas de las cuales tardaría años en valorar, pero yo le había enseñado a ella a usar un iPhone. Su primera pregunta fue si me había cortado ya el pelo,
porque siempre me pedía que le enviara fotos desde los sitios que visitaba, y la respuesta a todas ellas era que mi madre me iba a matar cuando me viera con el pelo tan largo. Tenía más razón que un santo. Ya me parecía escuchar sus protestas antes incluso de llegar a Baltimore. Con Beth me emocioné, como me pasaba siempre que pensaba en ella, y le prometí que la visitaría pronto. Creo que los dos sabíamos que ese viaje a Fairport tardaría en llegar, pero no era por falta de ganas, simplemente tenían muchos frentes en los que luchar antes, y lo hacía, entre otras cosas, para poder decirle alguna vez a Beth que, al fin, era un chico del que ella podría estar orgullosa. Me puso al día de las novedades de Fairport, de embarazos, bodas y funerales, de gente a la que yo no conocía, por más que ella se empeñara en que sí y que me estaba empezando a fallar la memoria. Me contó que Beo seguía dedicando muchas más horas a las que su salud recomendaba atender el colmado, y me invadió un deje de melancolía que solo se me pasó al pensar que, en poco rato, estaré abrazando a mi madre. Beth se alegró tanto de saber que volvería a casa que hasta ella, que siempre se hacía la dura en nuestras conversaciones, acabó llorando. Enfilé en la entrada de la urbanización de mis padres justo cuando colgaba el teléfono. El corazón empezó a martillarme el pecho. 10 meses. 10 meses sin verlos. Un año desde el descubrimiento de mis orígenes el verano anterior. Nunca había pasado tanto tiempo sin ver a mis padres. Nunca había estado lejos de Baltimore tantos meses. Se me mezclaban dentro los nervios de no saber qué era lo que me iba a encontrar y la tranquilidad de sentir que sería lo de siempre. Casa. Hogar. Aún no sabía si eso era lo que necesitaba, pero mi reacción me dejó claro que, al menos, sí me apetecía. Mi madre se abalanzó sobre el coche con una ansia que estuvo a punto de acabar en atropello y que hizo que los nervios se dispararan en medio de un ataque de risa. Nos abrazamos y nos besamos, mucho, aunque quizá no lo suficiente. Mi madre protestó por mi pelo largo y sonreía al pensar en Beth. Me acompañaron a mi cuarto casi de puntillas, como si temieran que mi frágil estabilidad emocional se hiciera pedazos como una lámina de cristal bajo el golpe de un martillo. Ya estaba en casa, ahora solo me faltaba volver a ser yo. Y qué lejano veía ese momento.